Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa extraordinaria de Ciutadans de hoy día 12 de diciembre de 2013. Hay pregunta, hay fecha, pero no habrá consulta. Habemos pregunta y fecha. La fumata estelada ha salido hoy de la chimenea del Palau de la Generalitat tras el cónclave separatista reunido en secreto. Un humo estelado fruto de la quema de la Constitución y del Estatuto en aras de asegurar y aglutinar ese frente separatista que ha decidido retar a la democracia, al Estado de Derecho, a la convivencia y a las leyes que nos otorgan nuestra condición de ciudadanos libres e iguales en una democracia. Un acuerdo de 4 fuerzas políticas que no suman ni siquiera los 2 tercios necesarios para iniciar un proceso de reforma estatutaria y que, sin embargo, proponen de una forma unilateral un cambio estatutario, un cambio constitucional, una ruptura del estatuto, una ruptura de la Constitución, planteando levantar fronteras en España en el siglo XXI. Aquellos que no son capaces y no serían capaces de iniciar un proceso de reforma estatutaria han decidido dinamitar nuestro marco de convivencia e iniciar un proceso político de incalculables consecuencias. Un acuerdo político que, lejos de los fines que se plantean, responde al tacticismo político y electoral de 4 formaciones políticas que se necesitan mutuamente para mantener un rumbo político de colisión y, como decía, alguna de las fuerzas políticas que han acordado esta pregunta y esta fecha, de conflicto directo con el Estado, es decir, conflicto directo con la democracia. Este es un pacto en el que todos ganan y Cataluña pierde. Un pacto donde esos todos, que no son una amplísima mayoría, sino que son unas fuerzas políticas que representan 87 diputados, es decir, aproximadamente unos 2.100.000 ciudadanos, ha decidido dejar fuera, ha decidido expulsar, ha decidido excluir, en una de las decisiones probablemente más trascendentes en la historia política de Cataluña, en el conjunto de España, a la segunda formación política, el PSC, a la cuarta formación política, el Partido Popular, y a la sexta formación política, Ciutadans, que suman más de 1.200.000 votos. No es una amplísima mayoría, ni es inclusivo este acuerdo, es excluyente y no es mayoritario. Desde luego no es mayoritario para iniciar un proceso, repito, de consecuencias políticas, sociales y económicas incalculables y que define unos escenarios, algunos de ellos preocupantes. Decía que todos ganan y Cataluña perdía, porque aquí quien ha ganado es Convergencia i Unió. Convergencia i Unió ha conseguido mantener su pacto de legislatura con Esquerra Republicana de Cataluña, incorporando la pregunta o la subpregunta de un Estado independiente. Ha ganado tiempo, con unas perspectivas electorales nefastas, donde un no acuerdo hubiera significado la disolución de la Cámara, del Parlamento, y la convocatoria de unas elecciones. Ha ganado como mínimo un año. Es decir, ha pensado en sus intereses electorales por encima de las necesidades de Cataluña. Ha ganado Esquerra, que ha legitimado así este último año de recortes sociales de más de 1.200 millones de euros, sacrificados en el altar de su proyecto político separatista. Seguramente ha sido de las que menos ha ganado. En el fondo, Esquerra Republicana. Las que menos ha ganado. Y a la que más retos se le abren, porque ahora ya no hay excusa para no formar parte del gobierno. ¿O es que Esquerra tenía miedo a forzar una pregunta diferente porque tiene miedo a gobernar? ¿Le han temblado las piernas a la Esquerra Republicana de Cataluña? Pero aún así hay que reconocer que también ha ganado. Ha ganado Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa, porque ha conseguido cuadrar el círculo, incorporando una pregunta que es una mera estupidez. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Es que Cataluña ya es un Estado. Es parte del Estado español. Cataluña ya es Estado. Cataluña ya es un Estado. Y ha conseguido cuadrar el círculo porque una pregunta clara y excluyente, pero clara,
hubiera significado un problema interno muy serio. Por lo tanto, ha conseguido aplazar el debate y camuflar su postura detrás de una pregunta trampa. Bueno, y la CUP también ha ganado porque ha ganado poder decir lo que ha dicho, que se inicia el conflicto político con el Estado. Espero que solo sea político y algunos no aprovechen ese conflicto político para derivarlo en un conflicto social, que parece lo que algunos anhelan y buscan. Por lo tanto, todos ganan, pierde Cataluña y pierde, sobre todo, una forma de entender la política, que es desde el diálogo y de la voluntad de acuerdos. No sé si quieren crear un cordón sanitario en torno a aquellas formaciones que seguimos y seguiremos respetando la ley y respetando los principios básicos de la democracia, que son el del diálogo, el del acuerdo. Un diálogo donde no vale la suma cero. En las democracias occidentales, si unos lo ganan todo y otros lo pierden todo, es un mal acuerdo. Eso no es diálogo, eso es imposición. Es sorprendente que algunos que se quejaban por no participar, por ejemplo, en la reforma constitucional pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular, diciendo que eso rompía el pacto constitucional, decidan romper el pacto estatutario, el pacto de convivencia y el pacto constitucional, dejando fuera a partidos muy relevantes del arco político catalán, iniciando un proceso político que excluirá y puede convertir en extranjeros en su propio territorio, en su propio país, a millones de catalanes. Ellos han decidido cumplir su hoja de ruta abriendo escenarios políticos de incalculables consecuencias. Voy a definir estos escenarios brevemente para valorarlos. El primero es la proposición de ley para llevar al Congreso la autorización para que se pueda celebrar esta consulta, que no se celebrará. Es una vía muerta, ellos lo saben. Es simplemente quemar un cartucho más, porque el Congreso de los Diputados ejercerá su responsabilidad. Porque la soberanía nacional, la soberanía del pueblo, está en el Congreso de los Diputados, no de Madrid, el Congreso de los Diputados de España, que es donde reside la soberanía nacional, donde reside la soberanía de los ciudadanos y donde allí se dejará muy claro que la Constitución no está en venta, la unión del país no está en venta, ni las libertades ni los derechos de los ciudadanos están en venta, ni se trocean, ni se subastan, ni se reparten, ni se territorializan, porque la soberanía del conjunto de españoles y, por lo tanto, del conjunto de catalanes, recae en las Cortes Generales. Y allí, la vía de la cesión recibirá el no, que es evidente, porque atenta contra los principios nucleares de nuestro marco constitucional y, por lo tanto, de nuestra democracia, que es que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español. Por lo tanto, los escenarios que salen paralelos es la ley de consultas, que será recurrida porque será inconstitucional, y vamos al tercer y al cuarto escenario, ambos preocupantes. Uno, una declaración unilateral de independencia, que, repito, abre un escenario político, económico y social muy preocupante y que esperamos que el Gobierno de España y las Cortes Generales, es decir, la soberanía del pueblo español, deje muy claro que nadie puede vulnerar la democracia en nuestro país y que se tiene que atener a las consecuencias. Y un cuarto escenario, que es unas elecciones plebiscitarias, falsamente plebiscitarias, unas elecciones camufladas de plebiscitarias, que abriría un panorama político de gobernabilidad en Cataluña imposible. Estos son los escenarios. Este es el itinerario político, este es la precipitación de los acontecimientos políticos que esta decisión, este acuerdo de hoy, va a llevar a la política catalana. Y hay que dejarlo claro. La consulta no se realizará, no va a haber una consulta fuera del marco legal y las alternativas a esa situación es la inestabilidad política incrementada, la incertidumbre económica y el conflicto social. Algunos han decidido cruzar hoy el Rubicón y eso no tiene marcha atrás. Repito, los acontecimientos políticos se están precipitando de una forma absolutamente enloquecida, con unas consecuencias que nadie a día de hoy puede prever. La respuesta que se tiene que dar desde la democracia española
tiene que ser contundente, inteligente, firme y profundamente democrática. Por lo tanto, esperamos que si finalmente se eleva esta proposición de ley al Congreso, se debata en el Congreso y reciba el mismo trato democrático, de solidez argumental que merece. Porque de esta situación, de esta crisis política en Cataluña, en el conjunto de España, la democracia española saldrá fortalecida. Nuestra joven democracia ha sido capaz de superar muchos retos, algunos muy difíciles. Hemos conseguido consolidar una democracia que todos queremos mejorar, profundizar, para que dé respuesta a las necesidades de los 47 millones de españoles. Pero esta democracia saldrá adelante de este reto y de este desafío, y saldrá fortalecida, y este país saldrá fortalecido y reforzado frente a este nuevo reto, a la convivencia, a la libertad y a la igualdad del conjunto de sus ciudadanos. Hoy hemos vivido un ejercicio de irresponsabilidad política de incalculables consecuencias. Sin embargo, este no es un callejón sin salida. Cataluña y el conjunto de España tienen salida y lo merecen. Los catalanes nos merecemos un gobierno que solucione problemas y no que los cree. Los catalanes tenemos el derecho a decidir nuestro futuro y lo haremos cuando seamos llamados a las urnas para escoger a nuestros representantes. Y será en ese momento, con programas electorales claros, sin dobles lecturas, sin eufemismos, sin trampas, cuando los ciudadanos de Cataluña decidirán. Y ese momento será el primer momento y el punto de inflexión en un cambio que Cataluña merece. Ciutadans está dispuesto a asumir ese reto. Ciutadans defiende un proyecto alternativo de unión, de diálogo, de reformas y de convivencia. Ciutadans es la alternativa política, democrática, de valores cívicos frente a los enemigos de la democracia, de la convivencia y de la unión. Ciudadanos será firme y claro, con contundencia democrática y cívica en la defensa de los valores de la unión, de la convivencia, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad entre todos los ciudadanos de Cataluña y entre todos los ciudadanos de España. No permitiremos que este ejercicio de engaño político elevado a la enésima potencia que hemos vivido hoy en Cataluña, este ejercicio de filibusterismo político, de irresponsabilidad política, de pérdida absoluta de la ética de la responsabilidad que significa dirigir los destinos de una comunidad, trunque el futuro de nuestros conciudadanos y de nuestra comunidad y del conjunto de España. Esperamos que el día que dejen de jugar en el mundo paralelo de la ficción y se topen con la realidad, todos los que han apoyado esto limitan. El plan Ibarretxe significó la tumba política del señor Ibarretxe. Y este acuerdo significará la tumba política del señor Artur Mas y de Convergencia y Unió, más pronto que tarde. Acabaré recordando un microrelato del escritor Augusto Monterroso, uno de los relatos más cortos jamás escritos, que decía, en una interpretación adecuada al día de hoy, y cuando despertaron, la Constitución y la democracia todavía seguían allí. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Sí, ha dicho que desde España se debería dar una respuesta firme, democrática, contundente. ¿Qué tipo de respuesta debería darse, en su opinión? Yo, si usted me lo permite, reformularé su pregunta, no desde España. Sí. Ha dicho desde la democracia española. Sí, exacto, sí, porque España, Cataluña es España. Y España, desde el gobierno de España, se tiene que dar una respuesta democrática, clara y firme y pausada.
no que caer en las provocaciones. La democracia española es una democracia con muchas dificultades, pero sólidamente anclada en nuestro país. Y tiene los mecanismos suficientes como para afrontar cualquier reto y desafío. La pervivencia de nuestro país, de nuestra democracia y de nuestra nación requiere que el Gobierno de España y el conjunto de fuerzas políticas democráticas de nuestro país esté a la altura de este momento político. Repito, desde la firmeza democrática, desde la claridad, desde la voluntad de acuerdos, desde la voluntad de iniciar procesos de reforma que son necesarios para el conjunto de España. Ciudadanos insiste, España necesita reformas, Cataluña necesita reformas, el conjunto de nuestro país necesita reformas, pero no hay atajos en la resolución de los conflictos que como sociedad nos planteamos. No hay atajos. No hay vías rápidas. La construcción de un país, la mejora de nuestra democracia, son procesos largos de diálogo y de acuerdo. Y el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias, y el conjunto de fuerzas políticas. Y el Congreso de los Diputados, que es donde reside, y quiero insistir, esto no es un conflicto entre Cataluña y el Estado, porque Cataluña es Estado, no es un conflicto entre la Generalitat de Cataluña, que es Estado, y el Estado. Es un conflicto, supuesto conflicto, entre unas formaciones políticas, entre una administración de un Estado, entre un gobierno de un Estado, que forma parte de un Estado, y las instituciones democráticas del país. No es entre Cataluña y España. No es entre Cataluña y España. No vamos a caer ahí y no vamos a permitir que nadie hable de un conflicto entre Cataluña y el Estado. Porque el Estado, cuando tenga que dar una respuesta, la dará a través de sus representantes legítimos, en una democracia, que son los diputados, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo. Esa será la que hable. Y esa será la que tenga que marcar cuáles son los límites y cuáles son las reglas de juego que son invulnerables. Porque detrás de la vulneración de esas reglas de juego se pone en cuestión los fundamentos básicos de la democracia, de la convivencia, de la libertad y de la igualdad. Y será el Congreso de los Diputados, serán el conjunto de ciudadanos y sus representantes los que darán una respuesta democrática, clara y firme a un desafío a la democracia española, es decir, a los derechos de los ciudadanos españoles. No llevaremos este debate a un conflicto entre administraciones. Este es un debate democrático que se resolverá democráticamente en los ámbitos y foros que compete. Y repito, son las Cortes Generales. No será el Gobierno de España, que no tiene más obligación, ni menos, que cumplir y hacer cumplir la ley. La ley como garantía de democracia. He insistido en el concepto, hay leyes sin democracia, pero no hay democracia sin leyes. Y los que vulneran las leyes de una democracia son enemigos de la democracia. Repito, los que vulneran las leyes democráticas son enemigos de la democracia. ¿Alguna pregunta más? Una de estas posibilidades de respuesta por parte del Estado podría ser eliminar la autonomía catalana. ¿Del Estado? Bueno, que el Gobierno eliminara. No, de las Cortes Generales y del Gobierno de España, utilizando un artículo constitucional, que es un artículo que se reproduce en muchas otras constituciones democráticas europeas. Yo, sinceramente, creo que no llegará a ese punto. Es más, debemos intentar todos que no se llegue a ese punto. Yo no quiero recordar aquí, porque estamos viviendo momentos paralelos. La política catalana vive una especie de bucle melancólico permanente que reproduce de una forma casi crónica escenarios políticos. Cambian los tiempos, cambian las personas, algunas siglas no cambian. Y a mí me recuerda esto un poco el 34, y yo recomiendo a todos que lean ustedes un libro de recopilatorio de artículos del periodista Gaziel, y recuerden el título, Tot s'ha perdut. Nosotros no estamos dispuestos a que todo se pierda. Nos ha costado mucho a todos los ciudadanos españoles y catalanes llegar hasta donde estamos.
Nos ha costado muchísimo tener una democracia consolidada. Nos ha costado muchísimo tener un autogobierno en Cataluña. Nos ha costado muchísimo tener un país que reconoce su diversidad, su pluralidad y que tiene una arquitectura de descentralización del poder político prácticamente que no tiene parangón en el conjunto de Europa. Es decir, no estamos dispuestos a que alguien apueste y arriesgue todo porque no les pertenece. No les pertenece nuestra democracia. No les pertenece el esfuerzo que tantos han tenido que realizar para llegar hasta donde estamos. Y todo esto no se puede tirar por la borda para que algunos alcancen un sueño político que será la pesadilla para una buena parte de sus conciudadanos. Tenemos que seguir buscando espacios de acuerdo, de compromiso, de reforma, de avance, sin romper la sociedad catalana, sin levantar fronteras en España en el siglo XXI, sin sacrificar todo lo que hemos conseguido, sin sacrificar el bienestar económico, sin sacrificar las conquistas democráticas. No nos lo podemos permitir como sociedad. Y más allá de que eventualmente haya mayorías políticas que hayan decidido iniciar esta senda, tiene que haber partidos, y Ciudadanos, repito, quiere liderarlo, que sean capaces de ocupar el espacio de la centralidad, que no es el epicentro de la nada, sino el encuentro de todo. Ese espacio donde el acuerdo, el difícil acuerdo, las necesarias cesiones se hacen en beneficio de un proyecto común que signifique un avance colectivo, sin convertir a nadie en extranjero. Lo que se propone con esta pregunta, que no se realizará, y con esta consulta, que no se realizará, es algo tan terrible como convertir en extranjeros a una parte de nuestros conciudadanos. Y yo repito, nadie en su sano juicio, nadie que tenga un mínimo de ética, de responsabilidad en la gestión de lo público, se lo podría permitir. Algunos han decidido permitírselo. Otros muchos lucharemos por construir una alternativa política que devuelva a la política, al escenario, al difícil escenario de la resolución de los conflictos y de los problemas, desde el acuerdo, desde la suma y desde la voluntad de la convivencia. Sin embargo, esta consulta de algún modo responde, desde aquí, a lo que en las últimas elecciones los diferentes partidos que se presentaron llevaban en sus programas. Por lo tanto, podríamos decir, una voluntad también de la sociedad catalana de expresarse en ese sentido. Será sí o será no, pero en cualquier caso hay un amplio, consenso, y las encuestas también lo reflejan así, de la sociedad catalana de ser consultada sobre cuál quiere que sea su modelo de Estado. No sé qué respuesta se le puede dar a esa mayoría o a ese sector amplio, sea el que sea, que pide esa consulta. Bueno, yo me he mirado los programas electorales de las formaciones que han llegado a este acuerdo y solo en dos de ellas, con cierta claridad, he visto que planteasen la independencia de Cataluña. Sí, la consulta, pero el problema es que aquí entramos en un debate que seguramente no es propio de una rueda de prensa, es un debate muy serio, que es de teoría política. A uno se le puede consultar sobre aquello que puede decidir. Y los ciudadanos de Cataluña no pueden decidir sobre las fronteras de España. No pueden decidir sobre romper la nación española, porque somos parte de ella, somos parte del pueblo español. Y lo que afecta a todos lo decidimos entre todos. Es un problema, ya sé que aquí se frivoliza y que se tiende a obviar la realidad y a pasar por encima de un debate teórico que podría ser profundamente interesante, porque aquí se plantea el derecho de autodeterminación, volvemos a caminos ya transitados, ¿no? Explicaciones que ya hemos dado y que, repito, seguramente no son el formato de una rueda de prensa las adecuadas, pero ¿tiene el derecho una parte de un territorio de una democracia europea a ejercer el derecho de autodeterminación en el siglo XXI? La respuesta es no. Hay una voluntad de reforma, incluso algunos una voluntad de independencia, claro, y eso tiene que tener un encaje dentro del marco constitucional. ¿Se puede reformar la Constitución? Claro. ¿Se podría llegar al caso que se pudiese consultar de una forma clara? Sí, por supuesto, pero eso requiere, repito, diálogo y consenso. Claro, yo no sé, cuando uno se hace paralelos, por ejemplo, con el caso escocés o el caso del Quebec, uno se da cuenta dónde hay élites políticas que merecen ese nombre y cuando hay una banda. ¿Ustedes creen que en el Reino Unido hubiera aceptado el gobierno británico una pregunta y una fecha unilateral por parte de Escocia? ¿Ustedes creen que Canadá hubiera aceptado
una pregunta y una fecha unilateral por parte del Quebec? Obviamente no. Porque eso pone en cuestión el propio Estado. Claro, después algunos se alarman cuando algunos citan cuáles son los mecanismos del Estado para garantizar la viabilidad de una democracia y supervivencia. Pero claro, es que en las democracias no hay bandas políticas que deciden vulnerar el debate, la teoría política e imponer a un Estado una voluntad que puede ser incluso mayoritaria en una parte del territorio, pero que no es mayoritaria en el conjunto. Y ahí entramos en el concepto de soberanía, en conceptos políticos de muy profundo calado, que no se pueden obviar de una forma frívola. No se puede vivir en Matrix. No se puede vivir en Matrix. Es una película. Y después está el mundo real. El mundo real donde hay intereses económicos, sociales, complejidad, pluralidad. Aquí nos hemos acostumbrado a hablar, cuando hablan de una forma donde el todo es una parte, donde hablan de Cataluña algunos diciendo que representan a toda, donde la heterogeneidad de la sociedad catalana se simplifica en la homogeneidad, cuando la parte se convierte en el todo. Pero eso no es la realidad. Y los conflictos políticos y el debate político y los problemas políticos tienen unas resoluciones que son siempre complejas. Vuelvo a insistir, no hay atajos. Porque estamos ante conceptos nucleares en una democracia y en un Estado, que no se puede frivolizar. Mire, lo que pasó con el Estatuto, esa carrera enloquecida, sin que nadie dijera, vamos a sentarnos, porque esto tiene que tener un encaje constitucional, si no vamos abocados al fracaso. Se reproduce una vez más. Uno no puede obviar la realidad política en la cual uno se mueve o se incluye, la del conjunto de la nación y la europea. O sea, uno no puede obviar eso. Uno puede vivir en Matrix, pero repito, cuando suene el despertador y se despierten, la realidad seguirá ahí. Y la realidad en una democracia se llama el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia. ¿Cuál será? ¿Qué pasará el día que despierten? La frustración de saber que la vida es complicada, que los sueños son, y que hay sueños que son pesadillas. Repito, el despertador sonará. La pregunta es, ¿qué pasará después? Y esos escenarios de incalculables consecuencias son lo que algunos, que todavía mantenemos el sentido de responsabilidad, tenemos que plantear y diseñar la respuesta. Y repito, espero que algunos no se produzcan, porque solo quien no tiene nada lo arriesga todo. Y aquí tenemos mucho. Tenemos un profundo y sólido autogobierno, mal gestionado, irresponsablemente gestionado. Tenemos una democracia que ha costado mucho conseguir. Unos avances sociales que algunos están dinamitando, escondidos de la fumata separatista, pero que algunos seguiremos defendiendo. No podemos arriesgarlo todo por conseguir más. Cuando ese más, además, no suma, sino que resta y divide. Es un momento histórico, para algunos histérico. Pero este momento histórico, repito, es un punto de inflexión. La claridad de la irresponsabilidad va a significar un cambio. Estoy plenamente convencido. La burbuja separatista ha llegado hoy a su clímax. Su clímax. A partir de ahora, más allá de que seguirán haciendo ruido, más allá de que continuarán su escalada, más allá de que el desafío se irá prolongando, a partir de ahora se va a evidenciar que detrás de tanta palabrería, de tanta foto y de tanta cutrez argumental e intelectual está la democracia. Y la democracia española, repito, superará este desafío y este reto. Y saldremos fortalecidos como nación. ¿Alguna pregunta más? Pues les agradezco muchísimo su atención y su presencia en esta rueda de prensa. Gracias.